Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 47. Vamos a hablar el día de hoy de algo grande, hermosísimo que va a pasar en Jerusalén. Al final de la gran tribulación, las aguas salutíferas, las aguas que dan salud espiritual y física también. Ezequiel 47, versículo 1, recuerden que Ezequiel fue parte del segundo grupo de exiliados que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia. El primer grupo fue en el año 605 antes de Cristo. Ahí Daniel, el profeta, fue llevado. El segundo grupo fue llevado en el año 597. Ahí en ese grupo iba Ezequiel. Y el tercer sitio, ¿verdad?, y definitivo, fue en el año 586, donde el imperio babilónico destruyó Jerusalén, destruyó el templo, lo incendiaron y se llevaron cautivo a la mejor gente de Jerusalén. Los más pobres, los defectuosos, los cojos, los mancos, los que tenían defectitos, los dejaron en la tierra. ¿Se dan cuenta desde cuándo practican el eugenismo? El imperio babilónico, el antiguo y ahora el moderno. ¿Sí? Bien, en Ezequiel 47:1 nos dice la bendita palabra del Señor. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. ¿De qué casa estamos hablando aquí? Del templo que va a ser del milenio. Si ustedes estudian la palabra del Señor de Ezequiel 40 al 48, Ezequiel recibe una visión de lo que va a ser el templo del milenio. No el templo tercero que se va a construir en tiempos del anticristo. Imagínense Cristo sentado en ese templo. No, ¿verdad? Ya lo profanó el anticristo. Entonces ese templo, el tercero, lo van a quitar y van a hacer un nuevo templo para nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Lean, estudien Ezequiel 40 al 48, es impresionante ese templo majestuoso que va a haber en Jerusalén. Entonces aquí en visión, ¿verdad? Mi Señor Dios le muestra a Ezequiel y le dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, siempre, ¿verdad?, en orientación, oriente, occidente, el templo, el tabernáculo y ahora el templo del milenio. Obviamente tiene su connotación espiritual, ¿verdad? Lo hemos estudiado. ¿Por qué siempre estaba la puerta del tabernáculo, la orientación del tabernáculo, oriente-poniente, el templo y ahora este templo milenario, ¿verdad? Como una figura del sol de justicia que alumbraba, ¿verdad? Que resplandecía con su luz a su pueblo. El sol, físicamente hablando, ¿verdad?, daba, cuando iba saliendo en la mañana, iba avanzando y alumbraba el campamento en el desierto,
y en este caso en la ciudad de Jerusalén, como figura y sombra del sol de justicia que alumbra con su luz a su pueblo Israel, a su pueblo y ciudad amada, Jerusalén. Ese sol de justicia, ¿quién es? Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces vean las connotaciones espirituales que siempre el Señor va poniendo, y en pequeños detallitos ahí vemos a Jesucristo, nuestro Señor, por todos lados. Sí, la orientación estaba hacia el oriente, como dice aquí la palabra, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa. Las aguas del umbral hacia el lado derecho de la casa, dice que hacia el sur, ¿sí? En este caso es de este lado, ¿verdad? Nosotros estamos en orientación este, oeste, y el sur está para acá, ¿sí? Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Este hecho que estamos viendo es una figura de Cristo Jesús. ¿Sí? Yo aquí apunté en mis notas. El Mesías es el templo y es la puerta. Jesús es la puerta, ¿verdad? Amén. De su costado herido. ¿De qué costado fue herido el Señor? Derecho. Del costado derecho. De su costado herido fluyen las aguas de vida. Vean qué maravillosa connotación espiritual cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario a punto de morir, y el centurión con la lanza lo hiere en su costado derecho. ¿Qué salió de su costado? Agua y sangre. Agua y sangre. Esa agua y sangre es una realidad de la figura que estamos viendo aquí. Del umbral de la casa, de debajo, del lado derecho, están saliendo aguas de este templo. ¿Quién es el templo físico? Cristo. Entonces Cristo, cuando fue lanceado, ¿verdad?, por el centurión, y sacó aguas de este lado, que estaba saliendo de aquí, del costado de nuestro Señor Jesucristo. Aguas de vida eterna, porque por medio de su crucifixión, todo aquel que cree en Él obtiene la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces vean qué hermosa connotación, qué hermosa figura esta que nos está poniendo el Señor, ¿verdad? Dice, el Mesías es el templo y es la puerta. De su costado herido fluyen las aguas de vida, siempre en aumento. Tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, y las aguas de la palabra van a ir aumentando poco a poco en tu vida, ¿sí? Van aumentando. Luego aquí escribí, tanto en el creyente individual como en el corazón. Las fuentes en las cercanías del monte Moriah, hablando ya físicamente de esto, sugerirían aquí la metáfora. Lo que estamos hablando es una figura y sombra de la realidad que es el templo del Señor, que es Cristo, que fue lanzado, y de su lado derecho corrieron aguas de vida eterna para el que creyere en Él con todo su corazón. ¿Sí? Las aguas fluyen hacia el oriente, es decir, hacia el Cedrón, y desde allí hacia el Jordán, y así a lo largo del Gor, que es la parte baja y fértil del valle del Jordán, que se extiende entre el mar de Galilea y el mar Muerto. ¿Sí? Esas aguas de las que nos está explicando aquí Ezequiel van a ir hacia ese rumbo, ¿sí? Hacia ese rumbo. Versículo 2 dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta
por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, siempre del lado derecho, ¿verdad? ¿Por qué del lado derecho? Siempre el lado derecho, la diestra pertenece, ¿verdad? Representa la justicia, representa a Dios, representa lo pleno, lo congruente, lo recto de la palabra. Mi Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Representa la rectitud, siempre la derecha en la palabra del Señor. La izquierda siempre representa al enemigo, lo malo, lo hipócrita, lo no honesto, pero la derecha siempre va a representar lo íntegro y recto, ¿ok? Entonces, esto que está narrando, escribiendo Ezequiel, va a tener un cumplimiento. Debajo del monte Moriah, ¿verdad? En tiempos casi para entrar al milenio, cuando Cristo Jesús venga en Armagedón, ¿verdad? Va a haber algo maravilloso. Algo que va a suceder en ese tiempo, en Zacarías capítulo 14. Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Si quieren ponerle ahí arribita o abajito, Ezequiel 47:1, porque tiene concordancia con lo que estamos estudiando en Ezequiel, ¿verdad? 47. Y Zacarías aquí relata y dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Cuando habla de que en verano y en invierno significa que todo el año van a haber esas aguas hacia el mar oriental y la otra hacia el mar occidental. ¿Cuál es el mar oriental del que habla aquí la palabra? El mar Muerto. Y el mar occidental, el mar Mediterráneo. Tiene concordancia con lo que estamos estudiando aquí en Ezequiel. Va a haber un milagro. Vamos a ver muchos milagros, ¿verdad? En la palabra, muchas cosas que están en Apocalipsis, en Daniel, en Primera de Tesalonicenses, en los profetas, que vamos a ver su cumplimiento. Y uno maravilloso es este: debajo del templo de Jerusalén van a correr aguas vivas que van a dirigirse hacia el mar Muerto, una parte, y hacia el mar occidental, el mar Mediterráneo, otra parte. Y vean lo maravilloso que va a pasar después. Regresemos a Ezequiel 47, por favor. Versículo 3. Dice el Señor en su palabra: y salió el varón hacia el oriente. ¿Qué varón? Un ángel que lo está llevando, que lo está guiando a Ezequiel en visión. Y salió el varón hacia el oriente. Recuerden que Ezequiel está en Babilonia. Ezequiel está en Babilonia, no está en Jerusalén. Pero mi Señor Dios en espíritu se lo lleva a Jerusalén, al tiempo del templo del milenio. ¿Ok? Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel
en su mano. Ese cordel es como una cinta métrica, ¿verdad? Del día de hoy, de esas flexibles que agarran y medimos las paredes y los techos. A eso se refiere con el cordel. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. ¿Cuánto es 1000 codos? 450 metros. 450 metros. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Hasta los tobillos. ¿Qué representa esto? ¿Verdad? Al principio hablamos de que esas aguas que mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, de su interior estaban saliendo, ¿verdad? Es el agua espiritual de la palabra de Dios, que cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y suficiente Salvador de tu vida, y vas empezando tu vida espiritual, buscando su rostro, buscando su voluntad, empiezas tu caminar en Cristo, por un determinado tiempo. Aquí dice que tu caminar de 450 metros es un tiempo largo, pero esa agua te va apenas a llegar a los tobillos. Eres un bebé espiritual, ¿sí? Tus primeros años en el Señor vas empezando a entender las cosas, el Espíritu Santo te va revelando, vas aprendiendo, pero todavía eres un chiquillo. El agua de la palabra apenas te está llevando hasta los tobillos, ¿sí? Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Aquí me quedo tantito. Otros 1000 codos, otros 450 metros, casi 1 kilómetro, 900 metros, ¿verdad? Pero bueno, ahí vemos de el tiempo, ¿verdad? El tiempo prolongado que el Señor emplea en el creyente para que vayas creciendo. No vas a crecer así, ¿verdad? Yo no dejé de tomar luego. El Señor me redarguía y me predicaba y yo recibía la palabra y sufría porque no podía yo dejar de tomar, pero el Señor me tuvo paciencia, mucha paciencia, ¿verdad? Y yo no recorrí 450 metros, yo recorrí como 20 kilómetros. Y ahí vemos la paciencia del Señor. Debemos de entender con esto que a veces hay hermanos que todavía están en esos tobillos, ¿verdad? Por años. Pero que de repente el Señor lo toma de su mano y le empieza a dar el crecimiento y entonces ya empieza a crecer y vamos viendo esos frutos y vamos viendo que ya está creciendo en el Señor y decimos, gloria a ti, Señor mío. Lo veíamos como un chiquillo. ¿Qué tenemos que hacer cuando algún hermano lo vemos así todavía como que en pañales? ¿Señalarlo? ¿Criticarlo? Ay, es que tiene tantos años como cristiano y orar por él, nada más. Orar por él y no comentar con fulanito hermano, con sutanito, no, ya viste, todavía no crece, mira, oye, bueno, pero ¿y tú qué? ¿Tú estás completamente ya entregado al Señor? No, ¿verdad? Entonces, como dice el Señor en su palabra, tenemos que orar por ellos, tenemos que orar por todos nosotros, nuestro crecimiento espiritual de toda la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo y tenemos que orar los unos por los otros y amarnos los unos por los otros. ¿Sí? Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya lleva un tramo, ¿verdad? Casi 1 kilómetro andando, caminando, y el agua de la palabra del Señor ya va llegando por aquí, por las rodillas. Ya es momento de que te empieces a hincar, ¿verdad? A rendirte, a entregarte,
a decirle al Señor, Señor mío, soy tuyo, me pongo de rodillas ante ti, me pongo de rodillas en oración, clamándote, pidiéndote con todo el corazón. Cuando nos ponemos de rodillas y nos ponemos a orar en la mañana a nuestro Señor, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que yo me pongo de rodillas y me pongo a orar? Porque a veces hay hermanos que dicen, bueno, pues es que a mí me dicen que me ponga de rodillas y yo oro de rodillas, pero pues hasta ahí me quedo. Y no sé qué significa eso. Significa humillación, humildad, reconocer que yo sin Él no soy nada. Y en Él, en Cristo, soy todo. Entonces, pongámonos de rodillas diariamente, ¿verdad? Y digámosle al Señor, Señor mío, soy tuyo, te pertenezco. Y si nos ponemos postrados al piso y oramos mejor postrados al piso, mejor. Toda tu humanidad reconociendo que yo sin el Señor estoy totalmente perdido, que yo no puedo vivir sin Él. Lo necesito todos los días de mi vida, a cada instante, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Necesitamos al Señor. Entonces, pongámonos de rodillas. Ya tenemos 1 kilómetro, ¿verdad?, avanzado. Ezequiel llevaba 1 kilómetro avanzando sobre ese río, ya lo llegaba hasta las rodillas, pero espiritualmente representa eso. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, hasta la cintura, ya de las rodillas a la cintura. Ya vas creciendo, vas madurando, vas entendiendo mejor lo que quiere Dios para ti, lo que quiere Dios de ti. Porque a veces no lo entendemos, a veces no lo comprendemos. ¿Sí? Vamos a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Versículo 23. ¿Qué te dicen en el mundo? ¿Qué te dicen en las series, en las películas, en los medios de comunicación? Alábate a ti mismo. Recibe el reconocimiento de la gente, recibe el conocimiento del mundo, tus triunfos, tus logros. En la mañana fui al puesto de tamales. Se me antojó un tamalito verde en pan, por si no tienen hambre. Y fui con mi amigo, el de los tamales, que se llama Edilberto. Y nos bromeamos entre él y yo. Y me dice, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, arquitecto? Me dice, ¿no? Y le digo, no tengo ningún título, le dije. Y si lo tuviera, tampoco lo usaría, ni me jactaría yo de, soy el lico, soy el doco, ¿no? Y me dice, bien dicho. Bien dicho. Ayer le prediqué la palabra a él y a su hermano. Le he estado compartiendo a mi amigo acerca del fin de los tiempos, ¿no? Todo me lo entiende perfectamente, pero le falta esa decisión. ¿Sí? Entonces, hoy, retomando la plática de ayer, pues le dije, mira, pues como ayer te dije, pues yo nada más soy pastor de una iglesia. Soy el intento de un siervo inútil.
Nuestro Señor nos pide en su palabra que seamos siervos inútiles, porque lo que nos dicen que hagamos, eso hacemos. No hay un plus, ¿no? No hay un valor agregado como el IVA del 16%. Pero yo le dije, soy un intento de siervo inútil. Y si tuviera yo títulos en este mundo tampoco valen, para el Señor no valen. Todos somos iguales a los ojos del Señor. El mundo te dice que si te jactes de tus títulos, presúmelos, tu currículum vital. Cuando presentan a alguien en algún programa y le sacan todo el listado de todo lo que ha hecho en su vida y el otro hombre, ¿verdad? Pero así está el mundo acostumbrado, el adoctrinamiento al mundo es ese, tu jactancia, tu ego, lo que te ha costado tu carrera. Pero para el Señor no es así. Y Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice de esta manera, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, por eso lo comenté ahorita, ¿verdad? No se alabe el sabio en su sabiduría, ¿sí? Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, los ricos se jactan de sus riquezas, ¿sí? Eso para el Señor no vale. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. En esto sí, alábate. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. En entender a Dios. Porque a veces como cristianos llevamos 1 kilómetro ya recorrido y el agua ya nos llega a las rodillas y no entendemos todavía qué quiere Dios de mí y para mí. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra, escudriñamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vamos a entender qué quiere Dios de mí y qué quiere Dios para mí. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Al conocerlo por medio de la palabra, lo voy a entender. Lo voy a entender. Voy a entender su carácter, voy a entender su obra, voy a entender qué es lo que quiere el Señor de mí y para mí. ¿Qué quiere de mí? Que yo sea una imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Para que sea un imán a los demás. ¿Sí? Eso es lo que quiere de mí. ¿Y qué quiere para mí? Su reino eterno. Que sea feliz, que viva plenamente. Ahí tienen en el mundo sufriendo y torturándose y con envidias y con intrigas y con peleas y con la salud atrofiada, digámoslo así, después de forzar el kilometraje de joven, ¿sí me explico, verdad? Lo que estoy diciendo. Ya de grande ya estoy todo. Y grande de 50 y tantos años, Gente de mi edad ya con problemas de presión alta y ácido úrico, por tanta agüita amarga. Pero eso no es lo que Dios quiere para el ser humano. ¿O a poco quiere Dios para el ser humano que estemos en el doctor con medicinas y esto y el otro? No, lo que quiere el Señor es que tengamos una vida plena, sana, que vivamos la vida como debemos de vivirla, plenamente, sanamente, pero en el orden de Dios. Amén. Eso es lo que quiere. Amén, amén. Entonces, ¿en qué debemos de alabarnos? En entenderlo y conocer lo que Él es Jehová. Que hago misericordia cuando yo leo la palabra
y estoy conociendo el carácter de Dios, voy a entender la misericordia de Dios. Voy a entender que es bondadoso, que es paciente, que es lento para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo, le duele castigarnos, pero cuando nos salimos del redil, vente mijito para acá y palo te voy a dar. Pero es misericordioso. Amén. Juicio y justicia. Jehová es misericordia, pero también es juicio y justicia. Él va a aplicar la justicia, ¿verdad? Él no va a ser imparcial, siempre lo recto, lo que debe de ser. Misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice Jehová. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y para nosotros. Que tengamos una vida plena, que vivamos la vida en abundancia que Cristo Jesús nos prometió en Juan 10:10. ¿Y qué quiere de nosotros? Que vayamos avanzando, caminemos para que seamos la imagen de su Hijo Jesucristo y nos reconozcan, Cristo está en esa persona. Y venga como imán, le predique la palabra y por el testimonio que uno tiene, otro más a la lista del libro de la vida de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Entonces aquí regresemos a Ezequiel 47. Ya caminó otros 450 metros, ya casi, ¿verdad? Casi es el 1,5 kilómetros. Y dice, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. El agua de la palabra ya te va a llegar hasta la cintura. Ya estás empezando a madurar, estás empezando a dejar, ¿verdad? Toda la inmundicia, toda la maldad, ya estás viendo que lo malo está de este lado y lo bueno de este, estás empezando a reconocer más la maldad, ya estás dejando las cosas de este mundo, ya llevas un buen tramo caminando en la palabra del Señor, ¿sí? Las aguas te van a llegar hasta los lomos. Y luego dice el versículo 5, midió otros 1000 y era ya un río, y era ya un río que yo no podía pasar. Ya no lo podía cruzar, ya no se podía mover él con sus propias fuerzas, ya no podía resistirse. Cuando estamos en algún río y de repente nos llega ya el agua por aquí, ¿podemos movernos fácilmente? No, nos cuesta trabajo, ¿verdad? Ya nos cuesta trabajo por nosotros mismos movernos. ¿Qué nos mueve en el agua? El río ya nos mueve. Han ido a las estacas. ¿Cómo son las estacas? ¿Ver el agua viva, corriente? Entonces tienes que saber nadar, ¿verdad? Ponerte tu chaleco, porque si no te dejas sin chaleco y el agua te lleva. Así es el agua de la palabra. El agua de la palabra en nuestras vidas es como ese río. Cuando tú ya te dejas, cuando tú ya recorriste ese casi 1,5 kilómetros, primero empezaste en los tobillos, luego en las rodillas, luego los lomos, y entonces ya, después ya ese río te cubre completamente. Vean lo que pasa. Midió otros 1000, versículo 5, y era ya un río que yo no podía pasar, dice. Yo ya no podía pasar ese río. Por mis propias fuerzas, yo ya no puedo moverme en ese río.
Ese río es el río de la palabra de Dios. Y en mis fuerzas ya no puedo yo hacer las cosas. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo en ese río? Dejarme llevar. Dejarme llevar. La corriente es más fuerte. La corriente de ese río es más fuerte. La corriente de la palabra obviamente es más fuerte que yo. Y si yo me dejo llevar por él, voy a llegar a buen término. Hablando del río de la palabra, porque si nos damos a las estacas y me dejo yo, a ver, voy a hacerle caso al pastor, a ver a dónde me va a llevar el río. No, pues, estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Si nos dejamos mover por el río de la palabra, ¿a dónde nos va a llevar? A la gloria eterna. A la gloria eterna. Va a llegar el momento que ya no vas a poder moverte tú. Te vas a querer mover para un lado, pero no, el agua de la palabra ya te está diciendo, no mientas. Entonces, Señor mío, perdóname, ya no miento. Me dejo llevar por tu río de la palabra. Me dejo llevar por tus aguas, Señor. Ya no vas a tener fuerzas para tú hacer las cosas por ti mismo. Ya vas a depender completamente de Dios. De Dios. Midió otros 1000, versículo 5, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Ya nadando nada más, dejándote llevar por el agua de la palabra, dejándote llevar por su dirección. Vamos al Salmo 36, por favor. Salmos 36. Versículo 7. Amén, hermanos. Amén. Salmos 36, 7 dice el Señor en su palabra. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Amén. Acabamos de ver en Jeremías cómo, ¿verdad? Al conocer y a entender a Dios, vamos a entender la misericordia de Dios. Vamos a entender que Él es misericordia, juicio y justicia. Aquí el Salmo 36 nos dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. El salmista, que es David, comprendía la misericordia de Dios, ya entendía y conocía a Dios. Por eso dice que cuán preciosa es tu misericordia, de cuántas cosas no salvó mi Señor Dios a David. De un aparato de Estado nada más, porque lo venía persiguiendo el rey Saúl. ¿Cuánto poder tiene un rey? El mismo Salomón aquí en los Proverbios nos habla de que tú como ciudadano tienes que obedecer al rey. Porque si tú te opones al rey, acuérdate que él tiene todo poder. No puede un ser humano estar en contra directo del rey. Tiene todo un aparato, ¿verdad?, gubernamental para aplastarte. Pues Saúl, que era rey de Israel, quería matar a David. ¿Lo logró? No. Dios lo cuidó. Dios lo cuidó en todo momento, en todo lugar. Por eso dice, cuán grandiosa es tu misericordia. De cuántas cosas no lo libró. Y así nos libra a nosotros de muchas y muchas cosas. Cuán preciosa es su misericordia. Repitamos, cuán preciosa es tu misericordia. Amén, Señor bendito. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Estoy cubierto, mi Señor Dios, con tu manto.
Tú me cubres con tus alas, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, o sea, la palabra del Señor va a saciar tu alma. Pero no poniéndola debajo de la almohada, como ósmosis, no, a ver si se me pega. Leyéndola, escudriñándola, no viendo videos de YouTube. Hay hermanos que se dedican nada más a eso, a ver videos de YouTube de pastores. Lo único que hacen es confundirte, porque hay mucho engaño, mucho engaño. Y la palabra de Dios jamás te va a engañar. Jamás. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Bendición a tu vida, bendición espiritual, saciedad espiritual. El mundo está lleno de vacíos. Todo lo que está debajo del cielo es vanidad, dice el predicador, pura vaciedad, y la gente se entrega a placeres, se entrega a deportes extremos, a tantas cosas para llenar esos vacíos, pero no los logran llenar. La palabra de Dios es como un abrevadero, ¿verdad? Como aquí dice. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida. Ese hermoso manantial, imagínense en un lugar paradisíaco donde hay un manantial, por ejemplo allá en Yucatán, tantos y tantos que hay. Toda esa inmensidad de agua, ¿verdad? Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Por medio de Dios, por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Llegamos a Dios. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. En tu luz, en la luz de Cristo, veremos la luz. Y la vamos a ver cuando vivamos ya en esa nueva Jerusalén, que ya no va a haber ni sol, ya no va a haber ni luna. Entonces me van a decir, bueno, entonces, ¿quién va a alumbrar esa nueva tierra? Dios mismo con su gloria nos va a iluminar. Imagínense qué maravilloso. Y el Cordero es su lumbrera. Con su luz veremos la luz. ¿Sí? Vamos a el Evangelio de Juan, por favor. Juan 7, versículo 37. Dice nuestro Señor en su palabra, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Crees en Cristo como tu único Señor y Salvador de tu vida? Amén. Tienes dentro de ti una fuente de agua que salta para vida eterna. Esa fuente de agua es el Espíritu Santo que nos va, ¿verdad? Nos va modificando, nos va transformando, nos va quitando toda la inmundicia, todo el mojo de este mundo para poder tener la imagen de Cristo en esta tierra.
Esa es la función del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra guía, nuestro consolador, nuestra dirección, nuestra ayuda. Pidámosle al Espíritu Santo en todo lo que hagamos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? ¿Tenemos ríos de agua viva o tenemos un río estancado acá dentro de nosotros? Porque hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencia, ¿verdad? Imagínense que este río de agua viva le pongan una tranca y deje de ser agua corriente. ¿Qué va a pasar con esa agua? Se va a podrir, se va a echar a perder y hasta mosquitos y todo tipo de animalejo va a empezar ahí a tomar agua y ese mismo mosquito le va a picar a alguien y ya te va a dar una enfermedad. Y toda agua estancada, ¿verdad?, trae enfermedades. Pero el agua viva, el agua corriente, ¿verdad?, fresca. Han tomado de esa agua corriente del río, qué rica sabe, qué fresca, te da placer a tu alma, ¿sí? Así es el agua de la palabra de Dios, es frescura, modifica, erosiona. Si tú vas a algún río, hablando de las estacas, y pones una piedra en un lugar y pones una marca ahí, vas a los 8 días, vas a la marca que dejaste, ¿encontrarás esa piedra? Ya no está esa piedra, porque ese río, esa corriente, esa fuerza de ese río ya erosionó por abajo en la profundidad y esa piedra ya la removió. Espiritualmente hablando, esa piedra es el pecado en nosotros. El río de agua viva, que es el Espíritu Santo, va quitando, erosionando y moviendo de ahí esa piedra del pecado para que esté limpia esa agua, ¿verdad? Y no haya ningún obstáculo en nosotros para que cuando venga Cristo por su iglesia, nosotros estemos completamente limpiecitos, erosionados de este mundo y podamos nosotros recibir a nuestro Señor Jesucristo en el aire para estar con Él para siempre en su reino celestial. Así es el río de agua viva de la palabra del Señor. No es un agua estancada, un agua como el mundo la da. El mundo ofrece un agua, pero está estancada esa agua. La verdadera agua es la que da nuestro Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, una fuente de agua que salta para vida eterna. Dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En Juan 4, versículo 13, estaba Jesús, nuestro Señor, con la samaritana, ¿verdad?, platicando, ¿sí? Cosa rara, que la mujer samaritana al mediodía fuera a tomar agua de ese pozo. La costumbre era que mujeres en conjunto fueran a tomar esa agua, pero esa mujer era señalada porque tuvo 5 hombres en su vida. Tuvo un marido y varios hombres. Tuvo 5 maridos, perdón. 5 maridos, y dice nuestro Señor Jesucristo, y el que ahora vive contigo no es tu marido. Entonces la mujer iba sola a sacar agua del pozo porque, bueno, las demás dijeron, bueno, no, no es correcto andar con ella, ¿no? Pero ven la misericordia de Dios, cómo alcanza a cualquiera. No dijo mi Señor Jesucristo, qué bárbara esta, yo no platico con ella, ¿verdad? No, nuestro Señor Jesucristo alcanza a todos. ¿La juzgó? No la juzgó. Fue salva. No la juzgó. No juzguemos nosotros a los que tienen esos comportamientos extraños, sino oremos por ellos. Oremos por ellos.
Juan 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿De qué agua le está diciendo a la samaritana? Del agua del pozo. Del agua del pozo que pertenece a este mundo, ¿verdad? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Ustedes han ido a la fuente de ahí de Coyoacán, el de los coyotes? Bueno, cuando la prenden, ¿verdad? Es una fuente que salta mucha agua y es agua viva, agua que corre, agua que fluye. El Espíritu Santo de Dios en nosotros es una fuente de agua que está moviéndose, no está estática, que se va moviendo, que trabaja en nosotros y está activa. No lo sentimos nosotros. No nos damos cuenta cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Si de repente nos redarguye aquí, ¿verdad? En el corazón, cuando estamos a punto de decir una indiscreción y nos dice el Espíritu Santo: no digas eso porque te vas a meter en problemas. ¿Sí? Nos redarguye, nos reprende, ¿verdad? Entonces aquí mi Señor Jesucristo le dice a la samaritana que si bebe de esa agua, del agua del mundo que está estancada, volverá a tener sed. Y en el mundo tienen sed. Vean cómo está el mundo. Por la pasión del ser humano, como dice Santiago, son las guerras, por la avaricia, por el poder, por el obtener riqueza y riqueza y más poder y más poder. Tan solo que se pusieran a hablar y te pido perdón por lo que estoy haciendo en Ucrania, o te pido perdón por lo que estoy haciendo en Rusia. ¿Ustedes creen que va a suceder eso? ¿Y por qué no va a suceder? Porque hay orgullo en el ser humano. Y por orgullo se dan las guerras. Acuérdense de la frase de América para los americanos, ¿verdad? Ya con esa frase tenemos todo. La conquista del imperio anglosajón, de todo el continente americano y el mundo entero. Entonces el agua de ese pozo va a volver a dar sed, pero del agua que nuestro Señor Jesucristo nos da, no vamos a tener sed. Jamás, jamás nos va a llenar. Como Ezequiel que iba caminando, ¿verdad? 450 metros y le llegaba el agua a los tobillos, caminó otros 450, luego le llegó a las rodillas, luego a los lomos después de 1,5 kilómetros, y ya después completamente, lo llenó completamente, como un río y solamente nadando. ¿Nadando en contra de la corriente? No, nadando a favor de la corriente de la palabra de Dios, solamente así. Fue lleno ya Ezequiel. Somos llenos completamente por la palabra de Dios y nuestros vacíos, que todo ser humano los tiene, han sido totalmente cubiertos. Y ya no necesitamos nada más que la palabra bendita de Dios en nuestras vidas. Amén. Regresemos a Ezequiel 47, por favor. Y me dijo: ¿qué has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Cruzó ya Ezequiel a nado por ese río, ¿verdad? Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver por la ribera del río, o sea, por la orilla del río, ¿no?
Volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Esto estamos hablando del futuro. Este mar del cual habla la palabra es el Mar Muerto. El Mar Muerto está a 436 metros por debajo del nivel del mar. Y el Mar Muerto está bien muerto, porque son puras aguas saladas. Su salinidad es 7 veces más de lo normal. Tú te metes en el Mar Muerto y si no sabes nadar, no pasa nada. Vas a flotar. Vas a flotar sin salvavidas. Óigame, pues una llantita, ¿no? Como en Acapulco. No, vas a flotar. No hay vida marina. Está muerto. Está bien muerto ese mar. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar al final de la gran tribulación? Esa agua que sale del umbral de la casa del Señor y se torna a la derecha, va a ir una parte hacia el Mar Muerto y otra hacia el Mar Mediterráneo. Y esas aguas, ¿verdad?, van a provocar que árboles frutales, ¿verdad?, se formen alrededor del Mar Muerto. Ahorita está bien árida esa zona. No crece nada. Pero vean la maravilla de Dios, su creación manifestando que la gloria de su Hijo Jesucristo está por entrar, está por recibir su reino, y todo en el reino milenario va a ser de bendición, fructífero, ¿sí? Versículo 9 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Va a volver la vida marina en el Mar Muerto. ¡Qué maravilla! Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Ese es un milagro. Ese es un milagro. Va a volver a tener vida el Mar Muerto. Versículo 10, y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. O sea, vean que ahorita no hay vida marina en el Mar Muerto. En el tiempo ya del milenio de Cristo, ¿verdad?, un poquito antes, cuando Cristo venga y ponga sus pies en el monte de los olivos, ¿verdad?, para la guerra de Armagedón, la fauna marina que tiene el mar Mediterráneo, de la misma manera la va a tener el Mar Muerto. El Mar Muerto. Increíble. Maravilloso. Todo lo que toca a Dios trae vida. Nosotros éramos muertos. Nosotros éramos unos cadáveres espirituales. Pero ahora tenemos vida. Y vida en abundancia, dice el Señor, que debemos de tener. ¿Sí? Vean la manifestación de la naturaleza al comienzo de la era milenaria de nuestro Señor Jesucristo. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim. Estas regiones, una está al noroeste del Mar Muerto, ¿verdad?, y la otra región al suroeste del Mar Muerto. O sea que la ribera occidental del Mar Muerto se va a llenar de pescadores con sus redes. O sea, va a haber mucha actividad, ¿verdad?, de pesca por la cantidad de peces que va a haber en el Mar Muerto. Mi Señor Dios no da las cosas así a medias.
todo lo da en abundancia, para tu bien. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Esto es muy importante. Va a haber una parte del mar muerto que no va a tener agua dulce, sino va a ser como un lugar de pura salinidad, espiritualmente hablando. Nuestro Señor nos está diciendo que esa sal, ¿verdad?, como en el Antiguo Testamento se usaba cuando pescaban o cuando obtenían sus alimentos. ¿Qué hacían con los alimentos? Con los peces, les ponían sal. ¿Por qué? Porque la sal perdura la vida de los alimentos. Si no habían refrigeradores, ¿verdad? Entonces, la sal simboliza la perpetuidad. Mi Señor, a los sacrificios de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, dice la palabra que les tenía que poner sal a los alimentos, como un pacto perpetuo entre Dios y su pueblo. Aquí, espiritualmente, esta parte del mar muerto que va a tener ahí ese concentrado de sal, habla de que estas aguas salutíferas, de que esta agua viva, ¿verdad?, va a predominar ya para siempre, como un pacto perpetuo para el Señor. Vean qué increíble, una parte concentrada de sal, ¿verdad?, y todo lo demás, agua dulce. Solamente el Señor hace esas cosas, solamente nuestro Señor bendito. Versículo 12, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Ahorita está pelón el mar muerto. En aquel entonces va a haber cantidad de árboles frutales, dice. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. En otoño las hojas se caen, ¿verdad? Las hojas de estos árboles jamás van a caer y siempre van a tener fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, del templo de Dios. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Connotación espiritual para nosotros, ¿verdad? Del santuario que somos nosotros, ¿verdad? Salen estas aguas del Espíritu Santo que van a hacer que nosotros al tiempo indicado maduremos. ¿Para qué? Para que como árboles, porque la palabra de Dios también nos asemeja a árboles a nosotros, a su tiempo también nosotros demos fruto. ¿Qué fruto? Ahorita vamos para allá. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Para terminar, en Efesios 5, versículo 9. Efesios 5, 9. Amén, hermanos. Amén. Porque el fruto del Espíritu es en alguna bondad. En toda bondad. El fruto del Espíritu es en toda bondad. Como cristianos que somos, tenemos que ser toda bondad. El fruto del Espíritu es en toda bondad. La carne como que de repente parece que como tengo que ser bondadoso, que sé que me está molestando.
O mi jefe me está diciendo esto, mi jefe me está diciendo aquello. Tienes que ser bondadoso con él. Tienes que orar por él. No te quejes. No protestes. Sé bondadoso. El fruto del Espíritu es en toda bondad. Y si gente del mundo te está molestando, te está afligiendo, bendícelo. Bendícelo. Amemos a nuestros enemigos. Bendición para ellos y oración para ellos. Oración para ellos. Para que demostremos que el Señor vive en nosotros. Y no nos quejemos. No nos quejemos. El fruto del Espíritu es en toda bondad. Tenemos que ser bondadosos con todo mundo. Justicia y verdad. Filipenses 1:11. Y ahora sí ya terminamos. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. ¿Qué decía Jeremías 9? Que qué quiere Dios, que lo entendamos y lo conozcamos, ¿verdad? Aquí nos dice el Señor, que vuestro amor abunde más en conocimiento de la palabra, ¿verdad? De la palabra del Señor. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, sepamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos, dice el Señor, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Sí? Vean la maravilla del Mar Muerto, cómo al comienzo del milenio se va a convertir en agua dulce. Van a haber árboles, ¿verdad? Frutales. No va a caerse su hoja. Van a ser perfectos esos árboles. Y ese fruto, ¿verdad? Reflejando a nosotros que tenemos que dar ese fruto de justicia en toda bondad para con los hombres. Seamos como Ezequiel, que estuvo nadando en ese río, se dejó llevar por la corriente de agua, que es la palabra de Dios. No se opuso en el nado, digo, yo voy para atrás, voy en sentido contrario. No. Déjate llevar por el agua de la palabra de Dios. Y ella te va a traer bendición y amor a tu vida. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.